Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan podido descansar en su semana de receso. Eh, Vamos a esperar un par de minuticos mientras se termina de unir todo el mundo y empezamos. Bueno, muy bien. Mientras terminan de ingresar las últimas personas, eh, les cuento que hoy más o menos en un par de horas deberían tener sus notas correspondientes a parcial y 30%. Ya tenemos unas notas de los parciales. Nos falta es terminar de computarlas y como poner los porcentajes que habíamos hablado en algún momento y pues publicarlas. Bien, entonces yo creería que en un par de horas, digamos más o menos hacia las 3 de la tarde deberían estar. ¿Listo? En general, creo que hubo muchas personas que lograron el ejercicio de planimetría. Eh, lo que hice, para que sepan un poco su nota, es mirar mucho el procedimiento. Hay personas que escribieron el procedimiento y pues esto se le dio como un porcentaje importante. Yo pues lo que les había dicho era 50-50, entonces básicamente pues eso les ayudó un poco con las notas. ¿Listo? Entonces, mi sentimiento generalizado, digamos con respecto a cómo se desarrolló, es que un poco, no sé si ustedes lo ven así, pero yo sentí que el ejercicio del parcial como tal estaba muy parecido a lo que había sido el parcial del semestre pasado, que en sus secciones de laboratorio se había realizado y todo, tenía variaciones, por supuesto, porque no íbamos a poner el mismo, pero en sí era muy, muy parecido. Eh, lo que vi es que mucha gente se quedó la primera parte del replanteo angular porque se pusieron a sacar los ángulos de los triángulos y demás y no se dieron cuenta que en la tabla les estábamos dando todos los datos de una vez para que no tuvieran que hacer, digamos, que gastar tiempo en el procesamiento o la obtención de los azimuths y sacar los ángulos. ¿Listo? Entonces, pues eso por un lado. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario asociado, digamos, que sienta como, digamos, para mí lo más importante no es en realidad la nota, lo más importante es que ustedes aprendan y seguramente tendremos una sesión de feedback como tal del parcial, que yo les muestre, esta es la solución, así se hacía tal cosa, tal cosa, tal cosa. Probablemente sea la próxima sesión, vamos a ver, pero eh, la idea es que ustedes sepan en qué se equivocaron. Yo traté en esos ejercicios ponerles exactamente en qué se equivocaron y pues para que se den cuenta de cuál fue el error y pues lo puedan corregir, sobre todo para el final. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Listo. Entonces, voy a compartirles aquí la pantalla. Déjenme un segundo. Listo. Entonces, un poco como para continuar como con nuestra historia de la clase en general, nosotros tenemos, yo les había dicho que nosotros vamos a tener 3 momentos en general, digamos, como de todo el curso. El primer momento era donde íbamos a ver todos estos conceptos básicos de mediciones, que veíamos medición de alturas, medición de coordenadas norte-este, X o Y, como las quieran interpretar. Y a partir de estas mediciones básicas, nosotros íbamos a empezar un poco a ir aumentando la escala, en el sentido de que ya no íbamos a tener un
un espacio específico, un espacio pequeño en donde hallamos algunas coordenadas de algunos puntos, como un lote o como la práctica que hicieron en su laboratorio, sino que empezamos un poco a crecer en el ámbito de escala y íbamos a empezar a tomar información de extensiones más grandes, de espacios mucho más, digamos, más grandes, ¿sí? Entonces, esto nos iba a generar que nosotros tengamos, de alguna manera, que buscar metodologías y equipos que nos ayuden a recolectar información de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque hacer estos levantamientos de estas extensiones más grandes nos implica que nos gastaríamos mucho más tiempo. Y recuerden que si ustedes lo miran desde un ámbito netamente como gerentes de algún proyecto y demás, en muchos casos, primero no van a tener el tiempo y segundo, se les va a hacer muy costoso tener que utilizar métodos tradicionales para el levantamiento de información. Entonces, ante esta necesidad de que nosotros necesitamos recolectar muchos datos en muy poco tiempo, entonces surgen las nuevas tecnologías. Y hablábamos la vez pasada, nuestra clase pasada, de los GPS de alta precisión. Y esos GPS de alta precisión estaban asociados a equipos especializados que nos permitían generar coordenadas con altísima precisión en un corto tiempo. Básicamente lo que decíamos era que, por supuesto, tiene sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones en cuanto a su aplicación, pero en general íbamos a tener que, más o menos, nos íbamos a demorar por cada punto 5 segundos en tomar las coordenadas. Que si nosotros lo comparamos con respecto a una poligonal o algún otro método de recolección tradicional de los que hemos visto, pues nos vamos a gastar mucho menos tiempo que en esos otros métodos. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que va a pasar en esta segunda parte del curso es que vamos a ir explorando esas nuevas metodologías. Ya empezamos por GPS, hoy nos corresponde hablar un poco de LIDAR o LiDAR, como lo quieren llamar, y en la próxima clase vamos a hablar sobre drones. Y esto es algo que a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque creo que es el futuro dentro del área de recolección de datos, porque si uno mira la geomática, uno puede tener como distintas ramas, ¿no? Recolección de datos, procesamiento de datos o análisis de datos. Ustedes dependen en qué rama quieren ubicarse. Muchas veces hay personas que les gusta mucho el tema de los drones y volar los drones y les encanta recolectar datos, que eso es, por ejemplo, lo que hace mucho Camilo, el técnico del laboratorio. Él recolecta datos y recolecta más datos. Entonces, hay personas que les gusta esa rama, hay personas que les gusta todo el procesamiento de los datos porque se recolecta y después se procesan en software especializados. Y por último, es el procesamiento de los datos, que es, por ejemplo, en la rama en la que a mí me gusta más desenvolverme, porque ese procesamiento de los datos es lo que genera o lo que hacemos, o esos análisis hacen que nosotros produzcamos cierta información, ciertos análisis que van a ser muy chéveres. Y la idea es llegar a esa última parte. Entonces, esa tercera parte del curso van a ser los sistemas de información geográfica, que está asociado un poco al hecho de tomar toda la información, meterlo en software y hacer análisis a partir de ellos. Entonces, la idea es que nosotros veamos en estas clases que nos quedan, digamos, de esta segunda rama, de terminar de echarle una ojeada a cuáles son los tipos de tecnologías que hay y a partir de eso, pues, vamos desarrollando o vamos mirando cómo se aplican esas tecnologías en la recolección masiva de datos para después hacer el análisis de los mismos. ¿Listo? Entonces, un, un aspecto importante es que todas estas nuevas tecnologías están un poco asociadas a que
ellas permiten recolectar cierto tipo de información bajo ciertas características, pero no son excluyentes entre ellas. Es decir, yo puedo, por ejemplo, combinar GPS con LIDAR, que es lo que vamos a ver hoy, o puedo combinar LIDAR con drones, o puedo combinar GPS con LIDAR con drones. Todo eso está asociado a la precisión en la que yo quiero realizar los levantamientos. Muchas veces necesitamos muy altas precisiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen vuelos de drones con sensores LiDAR y con puntos de control en campo con GPS de alta precisión. Entonces, eso sería como el combo completo. Entonces, es como cuando uno va a comprar, no sé, una hamburguesa con papas y gaseosa, entonces uno decía si solo quiere la hamburguesa, si solo quiere las papas, o solo quiere la gaseosa, o quiere todo junto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver hoy, y yo esperaría que al final de esta clase, a ver si logro mandar mi puntero acá, ajá, listo. Lo que yo esperaría de hoy es que al final de la clase ustedes estén en la capacidad de saber un poco cuáles son las nuevas tecnologías que están siendo útiles en la adquisición de información para los trabajos en geomática, que sepan identificar también cuáles son las características de la tecnología LiDAR, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas con respecto a otras tecnologías, cuándo combinarlas, cuándo no. Y también vamos a empezar o vamos a hacer un abrebocas de lo que sería hablar de drones. Y entonces, como les digo, hay muchas de estas nuevas aplicaciones con LiDAR están asociadas a realizar levantamientos con drones. Entonces, vamos a ver en el momento que interactúan y vamos a empezar a hacer como un abrebocas de lo que vamos a ver la próxima clase con respecto a drones. Entonces, y el último punto está asociado un poco al procesamiento de la información, no del LiDAR como tal, porque LiDAR tiene sus propios software o básicamente lo podemos hacer en un software genérico que es AutoCAD y van a ver en sus sesiones de laboratorio cómo hacerlo en AutoCAD y demás. Y la idea es que a partir de digamos, de estas sesiones, tanto esta de hoy como la de laboratorio esta semana, ustedes puedan estar en la capacidad después de coger una nube de puntos o coger un archivo de información de información recolectada a través del LiDAR y la puedan limpiar, la puedan manipular y puedan generar algunos análisis a partir de ellos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la tecnología LiDAR, está asociada un poco al Light Detection and Ranging, y que en términos prácticos es un método de generación de referencias espaciales con respecto a alguna superficie en la Tierra, ya sea la superficie misma de la Tierra o ya sea la superficie de un objeto o de un objeto en específico o de por ejemplo, una construcción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de light detection, estamos hablando de que esta tecnología utiliza haces de luces o rayos láser o rayos infrarrojos para generar ese levantamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Esta imagen define exactamente qué es lo que hace esta tecnología. Básicamente, lo que hace esto es que si ustedes tienen un sensor LiDAR en una aeronave, puede ser tripulada o no tripulada, ustedes a partir de, pregunta, ¿están viendo mi puntero, la flechita en la presentación? Sí, Orlando, dice el mouse. Listo, bien. Entonces, ustedes a partir de ese sensor, él va mandando millones y millones y millones de rayos láser o rayos infrarrojo y va generando una serie de puntos que van a representar la superficie de la Tierra. Entonces, al final, vamos a tener, cada uno de estos va a ser puntos, 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 que va a ir definiendo
la superficie, ya sea de la Tierra o ya sea de un elemento en específico. Y cuando hablo de un elemento específico puede ser, por ejemplo, una pieza mecánica o puede ser un edificio. Vamos a ver esas aplicaciones de esta tecnología. Entonces, fíjense que acá, como les decía, empezamos a meter los elementos del combo, porque tenemos la base del GPS, y esa base del GPS pues nos va a servir, les voy a explicar más adelante, pero nos va a servir para corregir de alguna manera la referencia espacial de esos puntos que vamos a ir tomando a partir de ese sensor LiDAR. Y esto es muy importante porque fíjense que ahorita, justo antes de la clase, estaba leyendo que, por ejemplo, está avanzando tanto la tecnología que vamos a tener en el próximo iPhone, que la van a lanzar ahorita al mediodía, va a tener un sensor LiDAR. Y esto es muy chévere porque vamos a poder generar escaneos ya desde el celular. Y esto es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a ver específicamente cómo podemos aplicar este tipo de tecnología. Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, desventajas. Pero lo que quiero que se lleven es que a partir nosotros de rayos de luz, podemos generar puntos en el espacio, y esos puntos en el espacio van a tener una referencia específica, que esa referencia específica va a ser coordenadas X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, como les digo, lo que hacen este tipo de equipos es generar rayos de luz, y esos rayos de luz deben llegar a una superficie, rebotar, y cuando rebotan, el equipo los toma y genera, digamos, al igual que la estación total, él genera una especie de distancia, y con esa especie de distancia él determina cuál es la coordenada exacta en ese punto, y vamos a tener ese procedimiento para millones y millones de puntos. Entonces vamos a tener una nube general, una nube de puntos para la cual cada uno de esos puntos va a tener coordenadas y alturas específicas. Van a ser locales o globales, tal como lo habíamos hablado desde nuestra primera clase en altimetría, y ya vamos a ver de qué depende esto. Ahora, este LiDAR, digamos, en comparación con otro tipo de equipos que también son sensores, hay, por ejemplo, sensores de radar, ¿sí? Que es lo que uno llamaría el Radio Detection and Ranging, que la diferencia en general es el hecho de que, por ejemplo, el radar utiliza ondas, pero el LiDAR utiliza luz infrarroja, ¿listo? Entonces, hay varios tipos de estos sensores. En general, ahorita lo que les digo, lo que empieza a avanzar más y más son el LiDAR, y de nuevo van a tener muchísimas aplicaciones y van a empezar a ser parte de nuestra vida diaria de diversas maneras. En general, digamos, si uno lee los artículos que ahorita como les comentaba, están asociados a el hecho digamos, están asociados al iPhone nuevo, entonces ustedes van a tener una opción nueva de hacer sus escaneos a partir de su celular, y lo que decía generalmente es que esto era muy utilizado en ingeniería civil, pero que ahora en nuestra vida diaria va a empezar a tomar protagonismo. Bien, entonces, lo que yo quisiera que ustedes vieran de ahora en adelante es a empezar a reconocer los equipos, y cuando vayan caminando por ahí, reconozcan en qué momento están haciendo un tipo de levantamiento. A mí me pasó esto en un viaje que estaba haciendo, y algunos identifican estas fotos, es la Ciudad del Vaticano. Entonces me di cuenta que están seguramente en una clase de geomática o algo parecido, y fíjense estos equipos acá, estos equipos de acá y este equipo de acá, son escáneres láser o escáneres LiDAR. Entonces, esos escáneres láser
Vamos a tener diferentes tipos, vamos a tener unos que son asociados a los usados en vuelos, ¿sí? Tripulados o no tripulados, o vamos a tener escáneres terrestres, vamos a ver en cada uno la diferencia de ellos, pero en general vamos a poder tener varios tipos de escáneres. En este caso, como el que ven aquí en las fotos, estaban tratando de levantar la superficie o la fachada de la Plaza de San Pedro a partir de varios escaneos en la misma plaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos como tal tienen ciertas especificaciones y tienen ciertos rangos. Entonces, levantar todas esas fachadas implica no solo que sea en un solo escaneo, sino que vamos a tener que unir varios escaneos para poder generar una sola superficie de toda la fachada. Entonces, en general, ustedes van a encontrar que se pueden encontrar con este tipo de cositas que vemos aquí en la tercera imagen de izquierda a derecha, y es este tipo de pedacito de tablero de ajedrez, que no es un pedacito de tablero de ajedrez, sino que es algo que llamamos los targets o las referencias. Y esas referencias son las que van a servir para unir varias nubes de puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestro equipo LiDAR, nuestro escáner láser, que va a generar millones y millones de puntos, ¿cierto? Uno de esos puntos va a estar asociado con esta referencia y después cuando yo haga otro escaneo y tome ese mismo punto, a partir de esa referencia voy a poderlos pegar y voy a poder hacer una sola superficie. ¿Listo? En general lo que va a pasar es que traten de imaginarse, me hubiera encantado tener esas 9 puntos que estaban haciendo acá para podérselas mostrar, pero en general traten de imaginarse que a partir de esta posición y estos levantamientos que estaban acá van a generar algo como una superficie de millones de puntos que va a representar tal cual la fachada de ese edificio o pues de toda la plaza en general. ¿Listo? Entonces, estos tipos de targets pueden ser de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí también en otro lugar me pasó que descubrí los targets y estaban haciendo esos escaneos dentro de un edificio, porque como les digo, esto puede tener diversas aplicaciones. No solo puede ser en el exterior, no solo puede ser desde el aire, sino también puede ser interior. Y esto nos sirve mucho porque vamos a ver en las diversas aplicaciones, pero uno puede hacer algún monitoreo de fachadas, puede hacer un monitoreo de elementos estructurales, puede hacer monitoreo de diferentes elementos dentro de los edificios. ¿Listo? Entonces estaban generando esa nube de puntos y tenían estos targets. Entonces fíjense, sí, Catalina. No me quedó claro, Orlando. Eso, o sea, digamos, esos targets, uno, o sea, se quedan ahí quietos y después uno se mueve con el Exacto, equipo. exacto. Entonces tú pones el equipo, digamos, lo pones aquí, lo pones acá, generas el escaneo, tienes targets por todo lado y después cuando ya no, porque eso tiene una distancia máxima en donde captura puntos. Después dejas los targets quietos y te mueves a algún otro lugar del edificio o de la fachada o del terreno y generas el nuevo escaneo. Y lo que pasa es que el nuevo escaneo va a tomar una nueva área y debería, en teoría, tomar alguno de esos targets de tal manera que haya puntos en común entre esas dos nubes de puntos que permitan unirlas. ¿Listo? Entonces, esos targets pueden ser estos que les mostré acá, les voy a mostrar más adelante y seguramente Camilo en la sesión de laboratorio mañana les va a mostrar cuáles son otros tipos de targets, pero por ejemplo en la universidad no tenemos estos. Tenemos estos que son como un tablero de ajedrez, pero tenemos otros que son como unas esferas de icopor. Y esas esferas de icopor también sirven para hacer como de referencia la unión de esas nubes de puntos. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces les decía que esto van a tener muchas aplicaciones, pero la idea es que ustedes cada vez que vean esto
recuerden que están ahí haciendo un escaneo de ese lugar, de esa fachada o de ese edificio o de ese terreno, dado que pues, tienen unos targets ahí en el área de estudio. ¿Listo? Bien. Entonces, este tema de la tecnología LiDAR no es solo generar una nube de puntos. Digamos que el hecho no es que yo levante algo y salgan un número indeterminado de puntos y que con eso pueda representar exactamente la fachada de una casa o de un edificio o pueda analizar ciertos temas, ciertas formas o ciertos elementos. Por ejemplo, si uno quisiera elementos estructurales, no es solo eso. En realidad, lo que a nosotros nos sirve es que esta tecnología LiDAR, por el hecho de cómo está constituida, nos permite obtener puntos, muchos puntos en el espacio. Y esos puntos en el espacio, al final, lo que nos va a permitir es realizar mediciones. Entonces vamos a tener puntos que nos ayudan a generar mediciones. Y es tan fácil como decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de altura entre este punto de acá y este punto de acá? Entonces, lo que va a pasar es que yo cojo algún punto de los que levanté aquí y miro, comparo con uno de acá y voy a poder saber cuál es la diferencia en la cota de esos puntos o cuál es la distancia de este puente. Entonces, cuál es el ancho, cuál es el largo, ¿sí? Todo eso lo puedo medir desde la 9 puntos. ¿Por qué? Porque fíjense, como les digo, que cada uno de esos puntos va a tener una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z, ¿sí? Es decir, una norte, este y altura. ¿Bien? Entonces, al ustedes tener esa nube de puntos, lo que va a pasar es que pueden generar mediciones con altísima precisión en horizontal y en vertical. ¿Listo? Ahora, también, como les decía, uno puede aquí hacer un combo y es listo. Si ustedes ponen el equipo así, como dicen, a la maldita sea, es ponerlo en cualquier lugar y empieza a escanear. Entonces, ese escaneo, pues no va a tener ninguna referencia de coordenada global, sino simplemente va a ser puntos en el espacio, ¿sí? Con coordenadas locales, porque lo que va a hacer el equipo es asignarnos unas coordenadas locales. Ahora bien, si yo tuviera un punto en específico con unas coordenadas asociadas, entonces yo podría amarrar esa nube de puntos a esa coordenada en específico. Entonces, por eso es que en las imágenes anteriores, como que la primera imagen, les mostraba que había una estación de GPS, ¿sí? Entonces, esa estación de GPS, recuerden que lo que vimos en la clase pasada es que con los GPS de alta precisión siempre vamos a tener una base y un rover, y que esa base siempre va a permanecer fija en una coordenada y que después de tenerla mucho tiempo monitoreando, nosotros podemos determinar exactamente cuál es esa coordenada de ese punto. Entonces, lo mismo aquí, con esa base que tenemos monitoreando en algún lugar dentro de nuestra área de estudio, después determinamos esa coordenada y después ya en el postprocesamiento, después de haber realizado todo el levantamiento de los escaneos y demás, amarramos todos esos puntos a esa base que habíamos puesto a monitorear del GPS de alta precisión. Entonces, esto nos ayuda a que podamos tener mucha precisión y que podamos ubicar espacialmente esa nube de puntos. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese punto de GPS, lo que de nuevo vamos a tener una nube de puntos referenciada localmente y georreferenciarla va a ser un poco más difícil. Entonces, vamos a tener dos perspectivas. Digamos que en cuanto a mediciones, se va a poder realizar tanto si está localmente o está globalmente. Entonces, vamos a poder igual generar diferencias de alturas si están en coordenadas locales y vamos a poder medir longitudes si están en coordenadas locales. Lo que pasa es que, de nuevo, como hablábamos en la clase de altimetría, la
un escaneo puede ser, no podría ser comparable con otro al estar en sistemas de referencia diferentes. En cuanto a que si yo, por ejemplo, tuviera amarradas estas dos escaneos, por ejemplo, en uno solo, digamos, en un solo sistema de referencia global, por ejemplo, unas coordenadas, un sistema de coordenadas en específico, yo podría comparar la altura de este punto con la altura de este otro punto, así, o podría calcular distancias, etcétera, etcétera. Entonces, también depende un poco de las características de su levantamiento, de las características de su proyecto para que ustedes puedan utilizar de la mejor manera esta tecnología. ¿Listo? Entonces, fíjense que podemos generar nubes de puntos de grandes áreas. Por supuesto, van a haber distorsiones asociadas a las mismas. Fíjense en esta parte de acá. Vamos a tener escaneos, más o menos así se van a ver los escaneos. Ustedes lo van a poder comprobar de nuevo con su práctica de esta semana. Yo creo que ahí les va a tocar tomar la 9 puntos y les va a tocar limpiarla y bueno, van a darse cuenta cuándo es bueno, cuándo es no. Hay una nube de puntos en especial que tenemos preparada para que no se pueda ver de la forma tradicional, sino que les enseñamos a cómo poder visualizarla de la mejor manera, que la puedan tratar, la puedan limpiar sin ningún inconveniente, pero enseñándoles como cositas nuevas y como cositas que no aprenderían digamos, en una clase normal dentro de este tema. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense si alguno ya le causó curiosidad, a mí me causa curiosidad mucho dentro de esta imagen, que acá, por ejemplo, en esta parte de acá, se ve un poco distorsionada y acá también. ¿Listo? Y si miran por aquí, y si miran por aquí, y si miran por acá. Entonces esto es porque seguramente todo esto son árboles. Y lo que pasa es que esta tecnología entra un poco en conflicto con los árboles porque, como les digo, esto es un tema de rayos de luz infrarroja que son emitidos por el sensor y ellos esperan de alguna manera que los rayos vayan, toquen la superficie y se devuelvan. Con los árboles es un poco más difícil porque los rayos pueden entrar pero no salir. Vamos a ver más adelante esto. Pero en general vamos a tener distorsiones en las zonas boscosas donde vamos a tener árboles y demás porque los rayos no se pueden devolver tan fácilmente. ¿Listo? Pero aquí en este intercambiador vial es muy, muy rescatable el hecho de que generamos una nube de puntos en toda la superficie y podemos analizar totalmente, podemos tomar medidas, podemos tomar diferencia de alturas y demás. ¿Listo? Aquí también hay una pequeña distorsión, si ustedes lo miran, aquí en la parte debajo del puente, ¿cierto? Porque pues si es un sensor que está en una aeronave, ya sea tripulada o no tripulada, el rayo como que va a caer en 90 grados, o bueno, en el ángulo que tengan el sensor, y en la parte debajo de los puentes, esos rayos pueden llegar, pero no pueden salir. Entonces va a generar problemas también, va a generar distorsiones. Entonces, como todos los equipos, como todas las técnicas que les he mostrado, hay veces que se pueden utilizar, hay veces que no es tan recomendable utilizarlas. Entonces, de ustedes depende que encuentren la mejor manera o el mejor contexto para aplicar cada una de esas tecnologías. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del LiDAR? Entonces, si lo hablamos en términos de tiempos, digamos, si ustedes tuvieran como medida estándar recolectar 1 millón de puntos, con un levantamiento convencional, ustedes se demorarían 15 años, ¿sí? O 1 millón de puntos. Cuando hablo de levantamiento convencional, es una estación total, ¿sí? En donde están tomando X, Y, Z.
si ustedes quisieran sacar 1.000.000 de puntos, más o menos se van a demorar 15 años. Si ustedes lo hicieran con fotogrametría, que es otra técnica, se demorarían 1.5 años. Y si fuera por LiDAR, se van a demorar 7 segundos. ¿Listo? Entonces, eso en cantidad de puntos. Ahora, en calidad de puntos es diferente, pero en cantidad de puntos, fíjense el ahorro tan grande en toma de información. Ahora, la ventaja también del LiDAR es que permite recoger información de múltiples retornos y medir diferentes intensidades de la señal. Entonces vamos a tener ciertas consideraciones en las nubes de puntos que vamos a generar. Eso por un lado. Las desventajas, pues de nuevo, vamos a tener ciertas áreas en donde están limitadas, y para los que no veían un poco tan claro lo que yo les hablaba del hecho de que en las zonas boscosas va a estar muy limitado todo el tema de la medición con sensores LiDAR. Es que imagínense que esta aeronave, pueden pensar que es tripulada o también podría ser no tripulada, y si él emite esos rayos láser, fíjense que llega a la superficie del árbol, se devuelve, la alcanza a recoger, pero cuando ya entra aquí, puede que no salga, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, si pega aquí, puede que no salga nunca. Entonces el sensor nunca lo va a recibir de vuelta y no va a poder determinar o no va a poder fijar ese punto dentro de su levantamiento. Ahora, esto es bajo, digamos que la situación donde tenemos el sensor LiDAR desde el aire. Si tuviéramos nuestro escaneo, a ver si lo puedo dibujar aquí. Si nosotros tuviéramos un escáner acá, ¿cierto? Como los que vimos en la imagen, por supuesto que vamos a tener aquí, va a rebotar, aquí seguramente alcanzamos a coger el tronco, lo que sí no vamos a coger es lo que hay de aquí adentro, ¿sí? Porque pronto entra y no puede salir, ¿sí? Entonces tenemos que saber un poco en qué contextos utilizarlo o no. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sirve para modelar ríos y eso, no hay problema. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver un poco cómo actúa con respecto a las profundidades, ¿sí? Porque recuerda que la luz, cuando entra en el agua, se comporta diferente. Entonces, tocaría ver, generalmente ahí lo que se hacen es como una combinación entre luz y radar, porque es un poco más fácil utilizar ese otro tipo de sensores, pero en general uno podría utilizar. Listo, gracias. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí. Es que, digamos, yo vi en un programa de la televisión, creo que como en Discovery, que ellos tenían como, o sea, no sé qué tecnología tenían, pero era con un dron y ellos podían decir, era como para cosas arqueológicas. Entonces ellos Sí. decían como, si, como para quitar, o sea, así hubiera un montón de árboles o arbustos o lo que fuera, no sé cómo era, pero ellos solo sacaban, como que omitían eso y solamente sacaban como el terreno de abajo y de ahí sacaban como, no sé, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, que ahí sale como donde estaban los asentamientos indígenas, pero Sí, entonces no sí. sé cómo harían si pues toda la superficie estaba llena como de vegetación. Vamos a verlo más adelante y les voy a mostrar ejemplos en donde hemos hecho justo ese tipo de cosas, bueno, no con asentamientos y eso, pero sí en tratar de generar esos modelos en específico para partes o para elementos muy específicos, como vamos a ver ahí que vamos a tener piezas precolombinas y demás, y ustedes en su sesión de laboratorio van a ver
cómo pueden hacer para eliminar todo ese ruido de la superficie, porque si ustedes ponen un dron con un sensor LiDAR a sacar información, digamos que lo piensen en donde ustedes están en este momento y dicen, listo, yo vuelo un dron y que saque información, muy probablemente no va a necesitar muchas cosas. Es decir, si uno se devuelve aquí, probablemente solo quisiera el intercambiador vial. Entonces voy a eliminar todas estas 9 puntos, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, y solo me va a quedar con el intercambiador. ¿Listo? Entonces depende un poco de cuál es el contexto del levantamiento, cuál es el propósito de la información que quieren recolectar, para que ustedes puedan después en el procesamiento generar esa limpieza de acuerdo, para que ustedes puedan obtener al final ese elemento en específico que estaban buscando. ¿Listo? Ahora, como les decía, en general podemos tener 3 tipos de sensores o de equipos LiDAR. Uno es el Airborne, que son los equipos que son hechos para aeronaves, de nuevo, sea tripulada o no sea tripulada. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Es porque hasta el momento eran muy utilizados en aeronaves tripuladas, pero con todo este surgimiento de los drones y con todo nueva ola de tecnologías, ahora se han reemplazado a hacer vuelos con drones, y eso ha reducido los costos o abarató, si lo quieren ver de una forma coloquial, abarató todo el levantamiento de información de una manera que ustedes no se imaginan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, digamos, piensen un poco en cuánto valdría hacer un vuelo en un avioncito, en una avioneta, frente a cuánto valdría hacer un vuelo con dron. Por supuesto, es mucho menor el costo y el riesgo. Entonces, pues es muy fácil migrar hacia esas nuevas tecnologías. Por otro lado, vamos a tener el escáner terrestre, que fue lo que vimos en las imágenes del principio y lo que les voy a mostrar más adelante. Y por último, pues tenemos el software de escaneo o el software de procesamiento de información de toda la información que vamos a ir recolectando. Bueno. Entonces, cuando hablamos de sensores aéreos o sensores para aeronaves tripuladas o no tripuladas, vamos a tener este tipo de situaciones donde en la aeronave va a ser instalado un sensor LiDAR que va a ir recorriendo un área en específico y va a ir tomando millones y millones de puntos a lo largo del área de estudio. De nuevo, esto también depende un poco de la naturaleza del levantamiento. Aquí en este caso, pues obviamente es para cuando tenemos grandes extensiones y que necesitamos generar una nube de puntos. O yo también, ¿saben cómo veo esto? Es como tomar una foto, ¿cierto? Que a la final, cuando veamos los drones, van a darse cuenta que todo esto está súper enlazado, porque los drones en general lo que hacen es tomar fotos y ustedes a partir de esas fotos generan modelos, generan información, pero bueno, no me voy a ir a adelantar. Pero todo esto es tomar una foto en este momento. Piensen en que envían un avión o un dron y a tomar una foto del área, y lo que pasa es que con esta tecnología no va a generar una foto como tal, sino va a generar una nube de puntos de esa área en este momento en específico. Entonces, está el sensor en la aeronave, despega y va recolectando en esa área en específico, en esa área de estudio, millones y millones de puntos, y con la base de GPS, ¿cierto? O la referencia, la estación de referencia de GPS, podemos amarrar todos estos puntos a una referencia global, ¿listo? A unas coordenadas de algún sistema de coordenadas en específico, ¿listo?
Entonces, por otro lado, bueno, aquí es muy importante también que los sensores de aeronaves tripuladas también pueden pueden tener un sensor GPS, un receptor GPS, y lo que hacemos también es generar correcciones con esa base. Recuerden que cuando hablábamos de GPS de alta precisión, estábamos hablando de que teníamos una estación como tal armada y que teníamos un rover, que era otro GPS, pero que él se iba comunicando con los satélites para obtener una precisión o una ubicación, y la precisión se le iba a dar la antena al generarle correcciones. Entonces es lo mismo, aquí hay un receptor que se comunica con los satélites y le dice, oiga, yo estoy en esta coordenada, y entonces después la estación también está comunicándose con ellos, y como está fijo, entonces esta base sabe específicamente cuáles son sus coordenadas y sabe que no debería estar moviéndose, entonces está obteniendo una coordenada en específico todo el tiempo. Y también genera la comunicación con ese sensor cuando está cerca y le va generando correcciones. ¿Listo? Entonces, por otro lado, vamos a tener los escáneres terrestres, y que estos están un poco asociados a los que les mostré las imágenes del principio, cuando tenemos equipos que utilizamos en levantamientos en específico, o también vamos a tener otros tipos de equipos como los que están en los carros. Entonces, todos estos carros de Google y ahora todas las marcas de equipos topográficos también tienen su propio carro con escáneres que van andando todo el tiempo por las ciudades y van generando nubes de puntos. Entonces, vamos a tener ese tipo de equipos también. O hay unos que son más portátiles, que son también los que, por ejemplo, hay mochilas. Ahora se crearon unas mochilas que yo tengo mi mochila y en la parte de atrás, entonces está como una antenita, se ve como una antenita, como si fuera un marciano, pero en realidad lo que tienen ahí es un escáner láser que está tomando puntos y está tomando millones y millones y millones de puntos. Ahora, con lo que les decía al principio, vamos a tener en nuestro celular, entonces a la próxima, no sé, en los próximos años, o el que se compre el nuevo iPhone, va a tener la fortuna de que va a coger su celular y va a poder hacer un escaneo de alguna superficie sin ningún problema. O también, por ejemplo, teníamos nuestras estaciones totales. Perdón, aquí que les puse la mano en la cámara, pero estaba poniendo acá mi celular en el sitio. Y en las estaciones totales también ya traen los escáneres integrados. Entonces no va a ser algo como, o en realidad lo que van a ver es algo como una estación, como las que les mostraban las clases de planimetría y demás, que son parecidas a estas, pero van a ser un poco más alargadas, que van a tener digamos, todas las características de las estaciones totales, y además van a tener integrado el sistema del sensor LiDAR. ¿Listo? Ahora, recuerden que toda la información que capturen, o la mayoría de información que capturen estos sensores o estos equipos, son puntos en el espacio, ¿cierto? Que vienen a partir de millones y millones de láser o rayos de luz infrarrojo que emitió el equipo, ¿sí? Y esos se van a convertir en puntos en el espacio. A partir de esos puntos, nosotros podemos generar modelos de elevación digital, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos la superficie de la Tierra, ¿sí, Federico? Sí, Orlando, es que ahora hablando de estos pues, terrestres y de lo que nos está diciendo Google, y como acabamos de ver la foto del cuadrito este de ajedrez, ahí cómo hacen estos, digamos, estos sistemas para juntar todas las fotos y que quede bien hecho, si no pueden ir poniendo esos cuadritos. Ajá, eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que esos sensores, como lo están haciendo en una sola escaneada, ellos pueden ir uniendo
digamos, en una sola escanea, ellos pueden ir uniendo todas esas nubes de puntos. En cambio, cuando uno lo hace de manera, digamos, do it yourself, ¿sí? Eso nos implica que uno escanea, apaga, mueve y vuelve a escanear, ¿sí? Entonces ese cambio de armada, por así decirlo, implica que tengamos targets. Ellos al hacerlo en una sola pueden ir uniendo todos los puntos sin ningún problema. ¿Sí? Ok, sí, por lo que se están moviendo. Es por eso. Exacto, exacto. Gracias. ¿Listo? ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, bien. Entonces, les decía, en general lo que vamos a obtener son puntos. Muchas veces también vamos a obtener imágenes, porque ¿qué es lo que hacen los escáneres? Toman fotos y emiten puntos. Entonces lo que hacen es que toman la foto y encima le montan los puntos, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero toman la foto y le montan los puntos encima. Entonces, pero al final como tal lo que nos va a servir es la superficie de los puntos. Y a partir de esa superficie de los puntos, si nosotros estamos tomando un escaneo de un terreno, vamos a poder generar modelos de elevación digital. ¿Sí? ¿Y qué son básicamente esos modelos de elevación digital? Es decir, la forma del terreno a partir de esa nube de puntos. ¿Listo? Y cuando tenemos ese modelo o esa forma del terreno, nosotros podemos también generar análisis, que eso lo vamos a ver específicamente cuando lleguemos a los sistemas de información geográfica, y es cómo vamos a tratar todos estos datos, porque como les digo, hay tres ramas: o recolectamos, o procesamos, o analizamos. Entonces, una vez ya tenemos sus modelos, que es después del procesamiento, vamos a analizarlos y vamos a decir, listo, yo tengo el terreno, ahora puedo producir análisis a partir de ellos. Entonces podría calcular, por ejemplo, las curvas de nivel, ¿cierto? ¿Qué son las curvas de nivel? Es simplemente decir, generar unas curvas que nos van a indicar la cota de esa curva con respecto al terreno. Y todo eso pues es un plano en 2D. Entonces es como una forma de representar todas las alturas del terreno, cómo varía la altura en el terreno en un plano 2D. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de contornos, lo que pasa es que esta es una mala traducción que de hecho voy a cambiar la presentación porque no, digamos, no la conocemos como contornos, sino como curvas de nivel. Lo que pasa es que viene de la traducción literal de la herramienta, que es contour, y se quedó así. Y cuando hablamos de formatos vectoriales, es todo lo que está asociado a puntos, líneas y polígonos que vamos a ver en su momento en los sistemas de información geográfica. Entonces, como les decía, si ustedes ven un poco específicamente los datos crudos que les arrojan los escáneres láser, les va a arrojar una imagen que él toma con su superficie de puntos que está encima, está superpuesta. Uno las puede, digamos, poner una encima de la otra, o simplemente yo quiero coger solo los puntos, o yo quiero coger solo las fotos, pero pues no tendría sentido coger solo las fotos. Pero bueno, lo que pasa es que de alguna manera esas fotos ayudan a ubicarnos espacialmente esos puntos a qué corresponden. Entonces, uno podría ver, fíjense, imagínense esto como si fuera una toma aérea, ¿cierto? Ay, perdón. Una toma aérea. Y esa toma aérea, entonces tenemos dos componentes. Tenemos nuestra superficie de puntos y tenemos nuestra imagen, que de alguna manera representaría el terreno, y eso lo podemos ver en la foto, y eso, si ustedes lo vieran estrictamente como si fuera información geográfica, sería una superficie representada como una grilla, ¿sí? Donde cada color que ustedes ven en esa foto representa un valor, y esa celda, ¿sí? Ese píxel va a representar una celda, y esa celda va a tener un valor asociado y con respecto a los colores o a la elevación. Bueno, vamos a ver en específico cuando lleguemos a los sistemas de información geográfica cómo podemos diferenciar este tipo de información entre raster y vector, que son puntos, líneas y polígonos, con respecto a raster, que son grillas con celdas con valores en específico.
Bien, pero esto me estoy adelantando casi 20 días, casi 3 semanas. Mentiras, como 15 días en nuestra temática. ¿Listo? Entonces, en específico nosotros tenemos este escáner que ustedes ven acá, que es el Faro Focus 3D. Y tenemos que es el escáner láser que proyecta los haces de luz, que toma fotografías con una rotación de 180 grados horizontal y un espejo reflector que gira 360 grados en vertical, y eso hace que pueda ocupar o pueda cubrir la mayor cantidad de espacio alrededor del escáner. Es decir, si uno lo mira, el único espacio, hay un punto muerto que siempre van a tener los escáneres, que son en la parte del trípode, porque ahí va a ser muy difícil como tomar la información. Entonces, ahí va a ser ese punto muerto donde no vamos a tener información. Eso para los escáneres terrestres. ¿Listo? Entonces, si uno mira un poco las especificaciones del equipo que tenemos en la universidad como tal, podemos tomar casi hasta 1.000.000 de puntos por segundo. ¿Sí? Podemos tomar 976.000 puntos por segundo. Por supuesto, casi nunca se hace a esa velocidad porque no es solo la velocidad de la toma de información, sino la calidad. Entonces, de nuevo, muchas veces podemos sacrificar un poco la velocidad para obtener información de alta calidad. Y entonces, ¿eso qué nos implica? Que vamos a tener un rango de error de más o menos 2 milímetros para cada uno de los puntos en un radio de 25 metros. Es decir, pongo mi equipo acá y en los 25 metros me aseguran los fabricantes que va a tener un rango de error de más o menos 2 milímetros, que eso es muy alto. ¿Listo? O sea, digamos que es muy preciso. No es un error muy alto, pero muy grande, sino que es muy, muy preciso. ¿Listo? Por supuesto, el rango de enfoque, como les decía, pues podemos tener enfoques de 0.6 metros a 120 metros, es decir, es como lo máximo que daría, pero de nuevo, ese rango muy grande, o sea, esas lecturas a 120 metros van a ser muy, muy deficientes. Entonces, es mucho mejor partir esos escaneos para que ustedes puedan tener información de muy alta calidad. Como este escáner también toma fotos, fíjense que tenemos una resolución de hasta 70 megapíxeles, entonces es muy alta, muy, muy alta. Entonces, es espectacular también este escáner para obtener fotos de, digamos, si fueran de fachadas y eso, y si lo necesitaran, entonces sirve mucho también para eso. Y pues tiene un rango de medición de 305 grados y 360 en horizontal, por ejemplo, en este eje, ¿cierto? Porque puede girar 360 grados, y 305 en este eje de acá, ¿listo? Porque, de nuevo, como les digo, en esta parte, fíjense justo por aquí donde les estoy mostrando el cursor, es donde está ese punto muerto que les digo. Y esos 305, pues es ese ángulo, ese pedacito ahí que queda como punto muerto. Bien. Ahora, de nuevo vamos a tener muchísimas aplicaciones. Nosotros lo hemos utilizado no solo para temas de ingeniería civil, sino que vamos a ver que hemos tenido situaciones donde hemos tenido que aplicarlos en un tipo de proyectos donde no necesariamente está asociado a esta área, pero que sirve mucho. Entonces vamos a tener que nos sirve para tema de piezas, nos sirve para virtualización de objetos en general. También puede ser un poco, si uno quisiera el análisis de la escena del crimen, sería muy útil porque, ¿qué pasa? Ustedes tienen la escena del crimen, van y escanean y así pueden tener el modelo de esa escena en cualquier momento, porque son nubes de puntos que representan totalmente la escena del crimen. Entonces, esto es para los que les gusta CSI y toda esa vaina, pues les puede gustar mucho utilizar el escáner Faro Focus 3D. ¿Listo? Entonces, pero pues para nuestras áreas, en la ingeniería civil y ingeniería ambiental, pues también tenemos varias aplicaciones en estudios forestales,
en inspección de horas. Vamos a ver en las imágenes a continuación cómo lo utilizamos. Entonces, en general, si uno mira nuestros equipos, están enfocados un poco a 4 grandes áreas. Lo primero es hacia los levantamientos topográficos. Lo segundo es hacia la generación de modelos de terreno y a su vez generar curvas de nivel a partir de estos escaneos. Fíjense lo que les hablaba, estas curvas de nivel representan la cota de cada una de esas líneas o cómo varía el terreno en alturas con respecto a las líneas. Entonces aquí uno podría decir como que se ve como la montaña y demás, entonces uno trata de representar en un plano 2D esa variación en alturas. O también tenemos, como les había comentado en la primera clase o en la clase introductoria del curso, todo lo que está asociado al monitoreo de deslizamientos. Entonces, el monitoreo de deslizamientos, lo que hacíamos, este es el talud para los que están en Bogotá o para los que han pasado por acá, de la 92, 94, bueno, no estoy seguro cuál es bien, 92, 94, por ahí, en la circunvalar. Entonces, lo que hicimos es que a medida que iban construyendo, recuerden que esto hubo un derrumbe hace muchos años y estuvo cerrado por mucho tiempo, y lo que hicieron fue una obra de contención. Entonces lo que hacíamos era ir a monitorear, escaneábamos, ¿cierto? Desde el mismo lugar, periódicamente, cada 8 días, decíamos, listo, escaneo y voy comparando esas nubes de puntos de tal manera que yo pueda monitorear si se está desplazando o no. Si no se está desplazando, bien, y si se estaba desplazando, pues tocaba hacer algo porque no se estaba conteniendo. ¿Listo? O también uno podría calcular los volúmenes de extracción a partir del modelo del terreno que está generando. Bien, entonces como les digo, voy a ir un poco muy por encima de esta parte de drones porque lo vamos a ver en la próxima clase. Pero como les decía, nosotros tenemos ejemplos o tenemos situaciones donde vamos a tener que ir combinando aspectos de nuestros equipos LIDAR o LiDAR con los drones. Y entonces esto nos va a ayudar a obtener en general muchos terrenos digitales, terrenos digitales en 3D y modelos de elevación muy precisos. Entonces, esa combinación nos genera una mayor precisión al final, ¿sí? Y pues eso lo que vamos a hacer es generar ese levantamiento de datos, procesarlos y después analizarlos, que es realmente lo que más importa, porque no solo, como les digo, tomar por tomar información no es, sino es cómo lo vamos a analizar y qué análisis o qué resultados tenemos a partir de ellos, que es lo interesante. ¿Listo? Entonces, podemos tener proyectos potenciales como evaluación de áreas de inundación, de reservas, evaluación ambiental de reservas, mapeo de zonas urbanas y suburbanas, mapeo de áreas remotas, evaluaciones como les decía, de deslizamientos y demás. También hay otras áreas en las que se pueden utilizar mucho, que son los drones y la seguridad vial. Entonces, cuando no sé si recuerdan, hace unos años que salió la noticia que en Bogotá están utilizando drones para atender los choques de tránsito, básicamente lo que hacían era tomar fotos, capturar el momento en el que estaban estrellados para así poder reducir un poco el tiempo en que se atendía el choque. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un choque tiene que ir un policía de tránsito, tomar un croquis, y ese croquis es que le toca coger su cinta métrica y empezar a medir tanta distancia del andén a la rueda, tanta distancia de este vehículo al otro andén. Y entonces en eso se pueden echar 1 hora y se pueden gastar el tiempo del mundo cuando se puede hacer más efectivo por medio de imágenes y por medio o esas imágenes siendo capturadas por los drones. Entonces, en general podemos utilizarlos mucho en todo lo que es la parte de seguridad vial. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que hace en general los drones? Toman fotos, ¿cierto? Fotos, 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 ¿sí? Y lo que hacen es unir esas fotos en una sola para generar un ortomosaico, que vamos a hablar de él más en la próxima clase en específico. Entonces, estos dos, digamos, esas fotos y esas nubes de puntos se pueden unir y se pueden generar modelos con altísima precisión, que es lo importante en este combo de hamburguesa con papas y gaseosa. ¿Listo? Ahora, siempre, 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 siempre que nosotros vayamos a hacer algún tipo de levantamiento, algún tipo de captura de información, nosotros siempre deberíamos dividir todo el levantamiento como en 3 etapas. Y si ustedes, a algunos les gusta como la gerencia de proyectos y todo esto, es un poco ponerse a pensar en estas 3 etapas y planear bien ese levantamiento, porque vamos a tener una etapa que es como una preevaluación del proyecto y está asociada al hecho de que vamos a ver cuánto tiempo se requiere, cuál es la extensión, qué equipos y qué software vamos a necesitar, si debemos utilizar escáner láser o no, o si solo con drones se puede utilizar, se puede capturar la información, o necesitamos algún punto adicional de GPS. Bueno, ahí un poco depende de cuál es la naturaleza de su levantamiento, cuál es la precisión que necesitan y qué tantos recursos tienen, ya sea en personal, en equipos o en términos de plata. ¿Listo? O en dinero. Ahora vamos a tener una segunda fase, que es como la inspección del terreno, también como para verificar cuántos targets necesitaríamos en caso de que fuera algo como los que les mostré al principio, y cuántos puntos de escaneo, ¿cierto? Ahí hacemos como esa evaluación y después tomamos puntos, tomamos esa información y va a una tercera etapa que va a ser el postprocesamiento de la información. Y lo que básicamente es que tomamos todas esas nubes de puntos, todas esas imágenes, las metemos en un software y empezamos a manipularlas, a limpiarlas, a producir el análisis que necesitamos, que es lo que ustedes van a hacer en su clase de laboratorio de esta semana. ¿Listo? Entonces les vamos a dar unas nubes de puntos, ustedes las van a manipular, las van a limpiar, las van a unir y van a poder generar análisis a partir de ellas. ¿Bien? Entonces, como les decía, hemos hecho de distintas aplicaciones. Aquí era lo que les mencionaba de las piezas precolombinas. Probablemente, es muy seguro que nosotros aquí teníamos en nuestro entorno mucho más ruido, pero lo que hicimos fue borrar todos esos puntos que estaban por ahí para dejar un modelo en específico de estas piezas precolombinas. ¿Listo? Otro tipo, fíjense que acá, esta figura de la derecha es exactamente como le arrojaría a uno el escáner láser la información y básicamente es, toma la imagen, ¿cierto? Y monta la nube de puntos encima. Entonces un poco uno como que toma la referencia de dónde está, pero lo que importa es la nube de puntos, ¿no? Y uno podría hacer cosas como lo que está a la izquierda. Y a la izquierda es un modelo a partir de esta nube de puntos. Esto era un laboratorio anterior que hacíamos. Yo empecé, creo que cuando la primera clase de geomática, esta era la práctica, que era levantar este modelo a partir de esta nube de puntos. Ahora hemos migrado un poco más a que sepan manipular la nube de puntos, a limpiarla, a unirla y demás, que creo que es lo más conveniente para lo que ustedes necesitarían o en su vida profesional y demás. ¿Listo? O también hemos desarrollado proyectos donde generamos levantamientos en grandes extensiones de área y generamos nubes de puntos como las que ven aquí. ¿Listo? Esta, de nuevo, otro escaneo. Y fíjense que aquí lo que les aparece son targets, target 1, target 2, target 3. Entonces esos son los mismos targets que parecen un pedazo de tablero de ajedrez, pero como les digo, pueden ser diferentes para cada uno de los equipos. En nuestro caso van a ser esferas, que ya las vamos a ver en otra imagen a continuación. En lo que hacíamos era como monitorear un par de columnas, entonces producíamos el modelo de nube de puntos en específico de esas columnas,
y acá de una pieza mecánica. Entonces fíjense, estas dos esferas acá son exactamente los targets que nosotros tenemos en para nuestro escáner láser. ¿Listo? Entonces, para producir una nube de puntos tan densa como para representar exactamente esta pieza mecánica, deberíamos hacer varios escáneros por todos lados, ¿sí? No solo por el frente, porque si ustedes lo ponen aquí, digamos que mi pieza está acá y yo lo pongo en el frente, pues va a tomar varios puntos por el frente, pero de pronto por los otros lados no tanto. Entonces nos toca hacer varios escaneos para producir un modelo en específico muy, muy, muy detallado de esa pieza como tal, al igual que las piezas precolombinas que les mostré. Y por último, pues están estas estructuras también, que esto fue un proyecto con el área de estructuras, en donde escaneábamos algún proyecto, no me acuerdo bien específico cuál era ese proyecto, en donde generamos un escaneo antes y después de ellos someter sus ensayos en la mesa vibratoria. ¿Listo? Entonces, al final, o sea, en este momento, ustedes deberían saber un par de cosas con respecto a estas nuevas tecnologías LiDAR. Y lo más importante es que está siendo cada vez más usado y es un uso que se va masificando y democratizando, por así decirlo, porque el hecho de que ahora lo vayamos a tener en nuestros celulares, pues de alguna manera democratiza, es decir, lo vuelve un poco más asequible, un poco más disponible al uso en la vida diaria de cada uno de nosotros, este tipo de tecnología. Entonces, que a la final lo que nos ayudan estos LiDAR son a obtener nubes de puntos, ¿sí? Y que si fuera combinada con drones, tendríamos imágenes aéreas con drones, con nubes de puntos, y pues tendríamos modelos o podríamos determinar exactamente características del terreno, podríamos tener otra información que sea relevante dentro de nuestra área de estudio. Como les he dicho, son sensores remotos que utilizan sistemas de detección para captar información de un objeto a distancia, es decir, sin tener contacto con este, ¿sí? Lo ponemos a cierta distancia y generamos el escaneo. Ustedes lo podrían hacer si tuvieran uno en el cuarto donde están, lo ponen, escanean y les debería generar un modelo de su cuarto a partir de, pues, del escaneo que realizaron. Entonces recuerden que cuando hablamos de LiDAR, estamos hablando de Light Detection and Ranging, que es una metodología o es unos equipos que nos permiten generar puntos georreferenciados en el espacio que se obtienen a partir de rayos infrarrojos, de luz infrarroja, rayos láser, y que nos permite generar mediciones también en vertical, en horizontal. Y pues que esto es muy, muy, muy importante porque no es solo tomar 1.000.000 de puntos, sino generar análisis a partir de ellos. ¿Listo? Tenemos la ventaja que nos permite recolectar información en muy, muy corto tiempo, dependiendo del área y demás, ¿sí? Y pues por último estas conclusiones de drones que las vamos a ver más en específico cuando veamos la próxima clase que va a ser la clase de drones como tal. ¿Listo? Bien, entonces, agradeciéndoles de nuevo por su asistencia el día de hoy. Voy a estar unos minutos más aquí. Si tienen alguna pregunta, si quieren hablar de algo, voy a estar aquí unos minutos más. Y si no, nos vemos en la próxima clase que va a ser el jueves. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Orlando, que esté bien. Bueno. Orlando. Bueno. Gracias, Orlando. Bueno, gracias a ustedes. Orlando, yo te quiero hacer 2 preguntas. Dime. La primera es que no me quedó claro si habíamos dicho que los targets era solamente como para cuando, o sea, cuando teníamos que mover pues una armada, entre comillas, ¿no? Y ahorita que nos mostraste el mapa grande, igual habían 3 targets, pero pues eso no lo toma, no habías dicho que pues no necesitaba por lo que iba continuo. Sí, lo que pasa es que esa imagen que tú ves ahí
no es como si fuera de un avión o de un dron, sino que es que en el AutoCAD lo que hicimos fue ponerla de vista en planta, entonces se ven los targets así. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sí hay target o no hay? Cuando tú tienes un solo levantamiento, ¿sí? Que te vas desplazando, no necesitas targets. Pero si vas generando distintas armadas porque lo estás haciendo con un LiDAR terrestre, sí necesitas targets porque es la única referencia para unir las nubes de puntos. Ok, ok. Ujú. Gracias. Y la otra Bueno, pregunta es, ¿para cuándo se hace con elevación? Entonces, es para ver si entendí, el avión debe tener una antena como para ser el receptor de los satélites o es al revés. no, digamos, no es específicamente necesario que sea así. Es simplemente que algunos lo traen, que traen como su sensor como su antena para GPS, ¿sí? En los drones pasa lo mismo, es decir, podemos tener situación o drones que tienen antenas para comunicarse con las bases armadas en campo y generar correcciones de sus mediciones. Pero no necesariamente quiere decir que sean totalmente requeridos para hacer cualquier tipo de levantamiento. Pueden hacer un levantamiento sin antenas, sin correcciones y no va a pasar nada, solo que no van a tener características diferentes, precisiones diferentes. ¿Sí? Locales, ¿sí? Ajá, exactamente, O- exactamente. ok, muchísimas gracias, Orlando. Bueno, con gusto. Orlando, hola. Hola. Orlando, una pregunta es que estaba mirando en las notas y hay un quiz que tengo en cero, pero yo ya te había mandado lo del correo que te decías que te lo enviáramos, pero todavía está ahí el cero. Ujú. Entonces, ¿qué hago? O solo espero y ya eso después se cambia. No, envíeme por favor otro correo porque es que yo, o sea, yo se los reenvío a Daniel para que él esté pendiente, pero Sí, es que eso ya fue hace rato, fue el quiz sí, de sí, Azimuth, creo que fue. pero él debería haberle dado respuesta ya. Yo le digo para que de nuevo él responda. Listo, Orlando, Si no lo ha gracias. respondido. Bueno, gracias, Martín. Bueno, muy bien. Una feliz semana para todos.